Listo. Bueno, buenas tardes. Esta es la primera reunión que estamos realizando en el marco del Día Mundial del Turismo, que se celebra cada año los 27 de septiembre. En esta oportunidad nos acompaña María Paz, Íñigo, Victoria y Katia, todos docentes de la Facultad de Gastronomía, Hotelería y Turismo, que en adelante será GOT. María Paz, cuéntanos un poquito. Ay, bueno, gracias por la invitación. Yo me dedico hace unos 15 años más o menos al sector turismo. Creo mucho en la gestión pública y el abordaje que tiene para poder transformar la misma planificación y gestión en articulación pública, privada y también con la comunidad. Íñigo. Muy buenas tardes, un gusto estar acá. Bueno, yo soy profesor en la Católica, en la Facultad GOT, del proyecto de intervención en el entorno, así se llama el curso, y además trabajo en un organismo internacional público en la frontera con Ecuador, viendo temas de educación y salud. Gracias, Íñigo. Gracias. Victoria. Ok, gracias por la invitación. Bueno, yo tengo a mi cargo el curso de gestión de personas, que es un curso transversal a todas las carreras de gastronomía, hotelería y turismo. Bueno, y en la actualidad, ya hace unos 10 años, vengo haciendo consultoría al sector en temas vinculados básicamente a servicio de hotelería, pero en todo el tema de desarrollo y gestión de personas dentro de las cadenas hoteleras o restaurantes, ¿no? Y también, bueno, he tenido por ahí una cuota de trabajo en el sector público. Bueno, yo soy Katia, yo soy del sector privado. Trabajo en turismo hace 22 años. Ahorita trabajo en un tour operador, como gerente general del operador receptivo, y he trabajado en hotelería también. Acá dicto el curso de gestión estratégica y negociación. Perfecto, gracias por la presentación. Yo no voy a contar los años que tengo en turismo, pero voy a moderar y liderar esta mesa entre amigos. Este año la OMT nos invita a reflexionar acerca de turismo e inversiones verdes, ¿no? Cada año nos deja una tarea. Este año y el año anterior la OMT un poco nos ha cambiado el esquema, ¿no? Antes hablábamos del sistema turístico, de los 5 elementos, y ahora nos dice no, el turismo está basado en 3 grandes grupos: planeta, personas y prosperidad. Entonces, vinculado a GOT, vamos a trabajar el bloque, o vamos a reflexionar sobre el bloque personas, ¿no? Entonces, la OMT nos dice que es preciso destacar las inversiones en las personas, en el área de competitividad y sobre todo en la educación de calidad, enfocándonos al ODS número 4, derecho humano fundamental y la educación como base de la sociedad. Entonces, en base a eso, yo quería soltarles una primera pregunta, que es, ¿qué debemos tener en cuenta justamente desde GOT para aportar a la ODS 4 y qué competencias sentimos que debemos construir como parte del aprendizaje en nuestros estudiantes? ¿Quién quiere empezar? No sé si empiezo yo, que tiene que ver con las Adelante, personas, Victoria. que es donde he estado trabajando en los últimos años. Bueno, creo que, bueno, ya desde la misma formación que tiene la facultad, ¿no? Hay todos tenemos la tarea de buscar desarrollar competencias y capacidades en los estudiantes que les permita afrontar, cuando salen cuando salen al mundo de trabajo, las situaciones que se le presentan, ¿no? Desde ahí, una de las competencias que se viene pidiendo, o te piden en la actualidad las empresas o el mundo en general, es una que yo suelo llamarle el manejo de la complejidad, ¿no? Como esa capacidad de los jóvenes de poder adaptarse a las circunstancias que se presentan, ¿no? Creo que una de las circunstancias más críticas para el sector fue la pandemia, ¿no? Todos hemos tratado de reconvertir nuestras habilidades, por ahí algunos hemos hecho más resilientes, hemos también reconvertido, cómo venimos afrontando también el sector para salir adelante, y eso creo que ha permitido también que las empresas muchas empresas sigan existiendo y otras lamentablemente no reconvirtieron sus habilidades y probablemente cerraron, ¿no? Y otra de las competencias que también me parece sumamente importante es la agilidad de aprendizaje, ¿no? Es decir, cómo nosotros aprendemos del día a día, no estoy hablando de conocimiento, sino cómo aprendemos de lo que sucede y utilizamos esa experiencia para poderla poner al servicio de lo que enfrentamos, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también ya desde la misma formación que se da desde la gastronomía, hotelería y turismo aquí en la facultad, lo que buscamos también es que los
alumnos que estamos formando puedan trabajar de manera colaborativa. No hablo de trabajo en equipo, sino, digamos, de esta capacidad de establecer redes, ¿no? Y hablamos ahora cómo desde el sector privado, público, nos vamos relacionando. Y estas son habilidades que los alumnos y las personas que trabajan en el sector deben ir desarrollando, ¿no? Y no solamente trabajar al interior de sus áreas, de sus equipos, de su empresa, sino hacia afuera, porque creo que eso es lo fundamental, ¿no? Y como manifiesta este objetivo de desarrollo 4 que tiene que ver con la educación y la calidad, claro, nosotros buscamos brindar no solo conocimientos, sino desarrollar desde una educación sólida, con valores y con calidad, para que ellos salgan al mundo y enfrenten una serie de oportunidades, ¿no? Y también puedan contribuir a que el turismo sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y hayan oportunidades, igual de oportunidades para todos. Gracias, Victoria. De hecho, desde GOT creemos que nuestros estudiantes tienen que ser agentes de cambio y aportar una transformación social. María Paz, ¿cómo ves tú lo que nos ha comentado Victoria, esto de trabajo colaborativo del sector público en el cual te encuentras? Sí, de hecho, me hace bastante sentido lo que comenta Victoria. Hay algo que creo que debemos ser conscientes a nivel país también, es que las transformaciones y los cambios son procesos de largo aliento, y hay algo que también creo yo nos debemos recordar todos cada día, es el camino recorrido. Y en el sector en el que trabajamos, todos los esfuerzos que se han venido realizando desde los diferentes espacios son válidos, muchos son exitosos, también hay lecciones aprendidas, pero lo interesante en eso es saber en qué espacio de la historia estamos, pero también ser conscientes, agradecer por las personas, por las instituciones, por las empresas del camino recorrido, pero a partir de todo ese análisis, decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y el qué hacemos también está vinculado a un elemento que me parece fundamental, que es construir y hacer ciudadanía, una ciudadanía activa en la que no veamos los problemas como algo ajeno, porque somos parte de eso, pero también somos parte de esa oportunidad para cambiar las cosas y para que todo lo que hemos hecho en el pasado, hoy en día, de alguna manera lo hagamos justo, ¿no? Y digamos, oye, estamos construyendo, y estamos construyendo reconociendo el valor y el rol desde diferentes espacios, desde la ciudad, desde la academia, desde el sector público, desde el sector privado y desde todos los sectores que convergen dentro del turismo y donde también todas las miradas son válidas. Hay algo que gracias a mi paso por un gobierno local es algo que sentí y viví cada día. Si tú tienes la oportunidad de servir al país desde la gestión pública, cada día cuenta. Cada día es una oportunidad para servir al ciudadano, para servir a las comunidades y para ver de qué manera el sector público, el Estado, cumple un rol de facilitador y promotor, ¿no? Entonces, hay una oportunidad súper grande desde GOT para poder fortalecer competencias en cuanto a la empatía, a los vínculos, al relacionamiento de los estudiantes y a que realmente sepan que en este periodo, digamos, que son estudiantes, son capaces ya de involucrarse y de plantear soluciones desde la empatía hacia su barrio, su comunidad, su ciudad o el destino turístico en el que quieran abordar. Sí, es interesante porque durante años nos hablaron del modelo de sostenibilidad en 3 grandes grupos, ¿no? Nos hablaron de ambiente, de economía y de temas sociales, y ahora nos hemos visto en la obligación de sumarle 2 elementos más que son los que tú mencionas, ¿no? Finalmente un tronco que es la institucionalidad y las raíces del árbol que son los valores. Finalmente, si no tenemos eso como raíz, nada va a sostener lo que queremos cambiar y construir como país. Íñigo, cuéntanos. Bueno, de acuerdo con mis compañeras, bien decías que la Organización Mundial del Turismo propone como 3 bloques de inspiración, ¿no? Que son personas, planeta, prosperidad, que al final son un poco como los ejes que conforman el turismo, ¿no? Estamos hablando de personas que conforman instituciones también, que son las prestadoras de servicios, los que viven las experiencias, los receptores, etcétera, etcétera. Estamos hablando del planeta como un lugar de la experiencia también, como lugares de experiencia. Y estamos hablando de prosperidad como desarrollo integral a futuro
que necesita que lo anterior funcione para que realmente haya prosperidad, ¿no? Entonces, ante la pregunta de cómo GOT, la facultad, tiene en cuenta todo esto y cómo fortalecer competencias, yo creo que hay que mirar un poco cuáles son las tendencias también dentro del turismo, ¿no? O sea, cómo responder a estas tendencias. Y yo creo que las tendencias vienen marcadas, por un lado, vivir experiencias únicas, que son palabras ya un poco mañidas, ¿no? O sea, vivir experiencias únicas y auténticas, ¿no? Pero es cierto, al final lo que estás viviendo es una experiencia. Pero ¿qué significa vivir una experiencia en realidades como el Perú, ¿no? Entonces, ahí es donde necesitas conocer muy bien la realidad, conocer muy bien el territorio. Antes estábamos hablando del territorio, en países donde, como el Perú, por ejemplo, donde lo diverso es lo que de alguna forma define la personalidad del país. Entonces, cuando estás en situaciones de mucha diversidad, necesitas conocer muy bien esas diversidades, esas excepcionalidades, para poder trabajar y que tu propuesta sea coherente, sostenible, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el aporte de GOT debe ser precisamente la mirada territorial, entender los territorios en donde estamos, ¿no? Pero además está el componente persona. Y dentro de, a medida que aumentan las experiencias de viaje, que aumentan las tipologías de viajeros o las tipologías de los prestadores de servicios, el enfoque también no solamente tiene que ser territorial, sino al servicio de la calidad y la autenticidad, o sea, con foco hacia las personas, ¿no? Otra tendencia es un tema de tecnologías, o sea, está claro que la tecnología hoy día marca el turismo, los motores de reserva, las plataformas que hay, las redes sociales, etcétera, hacen que uno pueda ser protagonista directamente de su propio viaje sin depender pues, de intermediarios o simplemente ir armando el viaje a tu gusto y tu estilo, ¿no? Entonces, es necesario entender esas tecnologías y entender también los mecanismos de comunicación e información que hay, ¿no? Luego está el enfoque a lo verde, eso es clarísimo como tendencia. Además, el eslogan de la Organización Mundial del Turismo es precisamente turismo y finanzas verdes, ¿no? Y eso es una tendencia clarísima desde hace muchos años que va en concordancia con la preocupación global en torno al clima, al medio ambiente, a la diversidad biológica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entender qué significa eso, lo verde para la gestión turística, ¿no? A niveles de energía, de sostenibilidad, del dejar huella. Cada vez hay más interés por parte del viajero de alguna forma que su viaje deje huella, ¿no? O sea, que se beneficien las comunidades locales, que el medio ambiente se beneficie, etcétera, ¿no? Incluso cómo los viajeros son capaces de castigar experiencias turísticas que, digamos, afrentan un poco el tema de lo verde en sentido general, ¿no? Pero aquí hace falta también una autocrítica, entonces esto es necesario que lo incorpore también la facultad, es decir, autocrítica de la práctica turística cuando choca con lo verde, ¿no? ¿Qué pasa con las situaciones de masificación, de impactos sociales y ambientales, etcétera, ¿no? Cómo combinar el crecimiento del turismo que buscan todos con precisamente el equilibrio en los lugares, ¿no? Y luego está el financiamiento a todo esto, o sea, todo lo anterior es posible porque se necesita financiamiento, sí, claro. Ese es el eslogan una vez más de la OMT, ¿no? Y financiamiento precisamente para lo energético, para el manejo de ecosistemas, para formar a gente, para fortalecimiento de capacidades, etcétera, etcétera, y para investigar. Yo creo que hay una deficiencia en el conocimiento y en la data turística, entonces a veces eso luego dificulta o bien elaborar políticas públicas o entender las potencialidades de los territorios, ¿no? Y por último, conectando con lo que decía María Paz, se habla de educación y fortalecimiento de capacidades pensando en personas. A veces pensamos en las personas como, sí, fortalecimiento de capacidades, que eso es clave, pero hace falta una mirada ética, ¿no? Entonces yo lanzo esto. O sea, es fortalecimiento de capacidades, pero también es un enfoque hacia la equidad, hacia la calidad laboral, etcétera, ¿no? Y estamos en un sector que a veces es problemático eso, o sea, donde la explotación laboral, puedo ser un poco duro con esta expresión, no quiero ser duro, pero para que se me entienda, puede ser alta, ¿no? Que puede ser desde mal uso de las experiencias comunitarias, banalización de esas experiencias, es abuso laboral, por ejemplo, en ámbitos de la restauración o la hotelería con los horarios, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ICOT también debe tener esta mirada como ética en el sentido de que la sostenibilidad pasa por la formación de las capacidades de las personas, pero pasa también por un trato sostenible, equitativo, justo de esas personas que hacen el ejercicio turístico, ¿no? Por ahí iría.
Sí, no, de acuerdo. Yo rescato además la palabra que tú has mencionado, el de adaptación, ¿no? Creo que es importante que también nuestros estudiantes entiendan que aquí no les vamos a dar ninguna receta perfecta para desarrollo turístico, sino que hay que adaptar, ¿no? Metodologías y hay que conocer las dinámicas sociales, culturales, y que algo que funcionó en un lugar no va a funcionar en el otro. Entonces creo que eso es interesante que los estudiantes lo tengan claro. Aquí están construyendo su propio aprendizaje de la mano de nosotros, que tenemos un poquitito más de experiencia, y les vamos a contar las lecciones aprendidas, lo que hicimos bien y lo que hicimos mal para que no lo hagan. Para que no lo hagan, ¿no? Así es. Repitan. Sí. Y nada, ya con todo lo que he mencionado, tenemos que hacer como 3 conversaciones más que giren alrededor de este tema. Katia nos va a dar un poco también la mirada desde el sector privado, de la articulación comercial. Cuéntanos. Bueno, muy interesante lo que dicen nuestros compañeros. En efecto, yo estoy de acuerdo con todo. Es más, son las cosas que primero me vinieron a la cabeza. Pero yo quiero enfocarlo un poco desde el punto de vista de qué necesitamos y qué vemos que falta, ¿no? Creo que una de las preocupaciones que existen hoy en día es qué va a pasar con los estudiantes de pandemia. Y que estuvieron virtuales, por lo menos en el Perú, por tanto tiempo. Creo que fueron 2 años prácticamente de clases virtuales. ¿Qué va a pasar con el médico que va a tener que operar dentro de unos años a un paciente, ¿no? ¿Qué va a pasar con el estudiante que hoy tenemos nosotros en el aula cuando salga de acá y, como les dije el otro día en la clase, tú vas a salir y vas a creer que ya te van a contratar? Y estos chicos realmente quizás no están listos. Estas personas quizás todavía no están listas. Entonces yo creo que nuestra responsabilidad es ponernos más exigentes, como GOT, digo, de lo normal, de lo regular, de lo que quizás fue cuando yo estudié en la universidad, que tuve clases presenciales, más oportunidades de vivirlo físicamente. Entonces yo sí creo que la universidad y la facultad está enfocando bien la enseñanza en cuanto a darles más prácticas, y nosotros como profesores y como, digamos, asesores del sector, debemos ser más exigentes con ellos. Fomentar la práctica, fomentar las visitas, fomentar lo que tú creías, ahora mira la realidad, ¿no? Fomentar la visión real de la enseñanza. Por eso para mí una de los componentes básicos de lo que debemos enseñarles es la visión teórico-práctica. Aterriza esa teoría que estás aprendiendo. Eso que estás aprendiendo, llévalo a la práctica. Me parece genial que los alumnos de gastronomía tengan donde experimentar. Eso es algo básico, y yo creo que también lo tenemos que hacer en todos los cursos, ¿no? La otra cosa que noto es también el tema generacional. Las diferencias generacionales son brutales, disculpen la palabra, entre una y otra. Y eso es lo que dificulta también el que quizás nos entendamos o comprendamos a la hora que entramos todos a trabajar juntos en una misma empresa. Por lo que yo sí creo que la empatía, que mencionó María Paz, es importantísima, no solo de entender a la comunidad donde estás trabajando, que va a estar afectada, sino también a tu propia comunidad de trabajo, porque a veces entre la misma empresa, o puede ser sector público o privado, pero me pasa en el día a día, uno tiene que ver esas brechas generacionales, y es importante que los chicos aprendan tengan esa capacidad de comprender el otro y de tolerar al otro, y saber que tienen que aprender uno del otro, ¿no? No es que el que fue millennial no se lleva bien con el de la generación Z o qué sé yo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, y aprovecho también para hablar del tema de trabajo cooperativo, colaborativo, o trabajo en equipo, pero más allá, porque también creo que es algo importantísimo, pero tiene que haber enseñarles de la toma de decisiones. Muy aparte del tema de trabajar en equipo, trabajar juntos, trabajar colaborando con otras empresas, otros sectores, tienen que haber toma de decisiones. O sea, a veces todas las personas salen con miedo de decidir, hasta decidir qué trabajo tomar. Tienen ese miedo. Me parece genial lo que está haciendo GOT hoy en día, de enseñarles a los alumnos qué
o sea, mediante la experiencia de otras personas, cómo debo postular un trabajo, qué buscan de mí en esos trabajos. Así los hacemos pisar tierra, ¿no? Aterrizar y salir de su zona de confort. No vas a conseguir un trabajo o aportar a la comunidad, no vas a, todos los sueños que tienes de qué cambiar en turismo, que es lo que todos tenemos, no lo vas a lograr simplemente porque estudiaste acá, lo vas a lograr porque tú mismo te vas a presentar de cierta forma, ¿no? No es tan simple como rojo y blanco. La bandera de Perú. Y por eso yo sí creo que la facultad está haciendo muy bien en enseñarles a los chicos a pisar tierra y a hacer más práctica. Es algo que lamentablemente yo no tuve y me da gusto que lo estemos haciendo, ¿no? Sí, es interesante porque tú dices esto, nueva generación, de hecho nuestra primera promoción egresa el próximo año, se van a enfrentar a un mundo completamente diferente al que conocimos nosotros, ¿no? Yo hablaba en clase, les hablaba de un ring y nunca había visto un ring ninguno de los estudiantes. Entonces es importante lo que tú dices, ¿no? Que conozcan el contexto en el cual se van a enfrentar en este mundo completamente competitivo y sobre todo nuestra labor como educadores es saber cuál es ese valor diferencial, ¿no? Y la propuesta de valor que van a ofrecer al país, a la localidad o al lugar donde finalmente ellos se desempeñen. No quiero soltar la pregunta 2, creo que acá hay varias ideas sueltas, así que hacemos repreguntas, hacemos recomentarios, no sé quién quiere agregar algo más sobre lo que acabamos de conversar, ¿no? Sí, algo importante creo que me viene a la mente ahora que lo has escuchado a mis compañeros es desde la facultad, GOT creo que se viene formando también, digamos, esta capacidad crítica de los alumnos, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque tú te enfrentas, sales, o cuando salgan ellos al entorno de trabajo, ahora mismo que en las visitas, ellos observan de repente un mundo diferente al que ellos suelen de pronto ver en clase, ¿no? O al que podemos comentarles, ¿no? Pero ellos tienen que tener la capacidad de discernir, analizar, observar y discernir qué es lo que conviene y qué no, ¿no? Para ver si de repente un proyecto es factible o no, si aquello que ven en la localidad está bien hecho o no, si van a decidir por un puesto de trabajo, poder buscar, digamos, las mejores oportunidades en las mejores empresas para trabajar y haciendo referencia a lo que decía Íñigo y de repente no ir a un trabajo que sea con condiciones, digamos, no formales, ¿no? Sino con condiciones más bien formales, ¿no? Pero eso depende mucho de la capacidad crítica que puedan tener los alumnos. Y creo que hacia eso también estamos apuntando, ¿no? Los alumnos tienen que tener esta capacidad de observar, analizar y frente a eso tener una postura. Y eso va a ayudar a lo que comentaba también Katy, que tiene que ver con la capacidad de la toma de decisiones, ¿no? Porque si tú no analizas, no ves qué es lo que está pasando, no puedes tomar una buena decisión, ¿no? Y ahí necesitas también para eso valerte mucho en información. Y en la actualidad, los estudiantes tienen la información a la mano todos los días, ¿no? Ahí está en el celular. Sí, nosotros teníamos que buscar en los libros. Los libros, ir a la biblioteca, pero ellos tienen información a la mano, ¿no? Y hay que indagar, investigar, y eso debe ser también parte, digamos, del día a día de los alumnos, ¿no? O sea, ¿qué más hay? ¿Qué más me da? Porque la información todos los días cambia, o todos los días, cada minuto, cada hora, ¿no? Y eso tiene que ver también con el desarrollo de la tecnología, ¿no? Y todas las plataformas digitales a las cuales están ellos en conexión, ¿no? No es que tengan más apps en el celular, porque puedes tener 400 y no no sabes manejar las plataformas, ¿no? Claro. Sino esa capacidad inclusive de tener este pensamiento que te permita rápidamente saber cuál es la ruta para poder llegar a la información, ¿no? Yo me voy a animar a hacer una pregunta suelta. Yo creo que algo que nos define a todos es esta pasión que tenemos por las personas y por el turismo, ¿no? Todos aquí creemos firmemente que el turismo es una herramienta de generación de desarrollo. Podríamos habernos dedicado a otras cosas, pero seguimos lo que hablaba Katia, el sueño, pero hemos trabajado por ese sueño. ¿Cómo sienten ustedes que podemos inyectarle a nuestros estudiantes esa pasión y eso que nos motiva a estar aquí trabajando por un mejor turismo que genere desarrollo y un mejor país? Pregunta suelta. Bueno, yo creo que haciéndoles ver cómo es. O sea, yo cuando los llevamos a un hotel, fuimos con Chío a llevarlos a un hotel, en la carita de ellos se les vio la emoción.
el que vayan a Barranco y vean un producto y entiendan Barranco no como una calle, sino ya como un producto turístico, ya con la visión de que, esto se volvió toda una ruta turística, tiene un valor diferente, ¿no? Y yo creo que todo eso es lo que a nosotros nos apasiona. Incluso, por ejemplo, en mi empresa vamos a recoger a los turistas al aeropuerto nosotros mismos. Los vendedores y los que trabajan en operaciones vamos a recogerlos. Y recibir al turista cuando ves la cara de emoción de llegar a Perú a cumplir su sueño, porque lo que nosotros promovemos es que no fabricamos viajes, fabricamos sueños, ¿no? O sea, lo que realmente estás haciendo es cumplir el sueño de alguien que quiso venir a Perú como por toda su vida. Y además que han ahorrado mucho tiempo. El otro día tuvimos una pasajera que está con cáncer terminal y su sueño era venir a Perú. Y vino literal al mes de comprar el viaje, ya estaba llegando con su familia. Y fuimos a recogerla al aeropuerto con regalos, con todo, y la señora está débil y todo, pero tenía que venir. Eso es lo que más te emociona, esas vivencias. Y si nosotros las tenemos, las podemos compartir con los chicos. Si bien no puedes ir todo el tiempo afuera, obviamente, sí puedes compartirlo con la emoción que te sale del corazón, ¿no? Con tus experiencias. Yo creo que por ahora es por ahí por donde tiene que ir. Y otra cosa que quería agregar, justo con el tema de lo que hablábamos de la toma de decisiones y eso, es ayudarlos a perder el miedo. Creo que una de las cosas que pasa en la vida real es que tienen muchas ideas, y nuevamente el tema generacional es importante escuchar sus ideas, pero a veces tienen miedo de equivocarse o de decirlas. Entonces, en las propias aulas, en las propias sesiones, es muy importante hacer que se equivoquen. O sea, no importa que te equivoques, yo también me puedo equivocar. Es más, quizás hasta a propósito deberíamos equivocarnos en las clases para que ellos mismos se sientan más tranquilos, ¿no? Así que sí, yo creo que por ahora esa es la forma que yo veo para enseñarles un poco de lo nuestro. Y de generar procesos de confianza, ¿no? Y que sepan además que estamos en un sector difícil, complicado, duro, ¿no? Pero que a pesar de eso vale la pena. Exactamente. ¿No? María Paz, Sí. vale la pena. Sí, claro, vale la pena y vale las alegrías. Y de hecho, tengo que confesar que cuando haces la pregunta, el corazón me zapatea un rato porque, no es por el café, por todo por la cafeína. Y de hecho, creo que no hay nada como ver a alguien con los ojos brillando cuando habla de lo que hace, con el orgullo con el que lo hace y sientes que está vivo, sientes que la sangre le hierve por tal vez las incongruencias en discursos incoherentes o tal vez cuando ves que el turismo está en un destino durante más de 30 años y la calidad de vida de las personas que ven pasar tantos grupos de turistas no cambia y la aguja no se mueve, ¿no? Entonces, creo yo que hacerle justicia a todo el camino que hemos recorrido desde tantas personas involucradas en el sector también implica que seamos conscientes de que no tenemos que afrontar un problema. Somos parte del problema, pero somos parte de la solución. Y de hecho hay que encontrar esta coherencia entre el discurso y la acción. Decía que los procesos y las transformaciones son de largo aliento, ¿no? Y para eso hay que encontrar una resiliencia interna, pero también hay que ser conscientes de que la profesionalización del turismo, de la gastronomía, de la hotelería, es algo que hoy en día tal vez ya podemos decir que estamos orgullosos de lo que hemos construido, que existe conocimiento peruano y que ya hemos tenido las suficientes experiencias y cometido algunos errores, pero también lecciones muy poderosas que nos hacen hoy en día poder ampliar y acoger a la familia de estudiantes y decirles, oigan, acá tienen una muy buena porción y tarea por delante y los necesitamos. En la primera clase en Proyecto Integrador, claro, tal vez entré con unos ánimos de querer hacer tantas cosas y faltan tantas manos y los necesitamos y estamos en el momento para hacer cambiar las cosas que claro, finalmente nos llevamos un mensaje inspirador, ¿no? Algo que creo yo que también el turismo tiene es la capacidad de integrar,
¿no? De poder hacer visible lo que mucho tiempo fue invisible. A veces vemos la interacción y quienes se van con el corazón contento, con una muy buena historia que contar, pero también la persona que dio el servicio, la persona que abrió la puerta de su restaurante, de su casa, de su taller de artesanía, de su chacra, esa persona también se está llevando historias importantísimas. Y ya hay experiencias en las que hemos visto que niños que eran hijos de emprendedores en turismo, de pronto hoy en día ya tienen 15, 20, 30 años, hablan y inglés, son profesionales, son técnicos y han tenido una ventana que les ha dado más oportunidades, pero lo interesante y lo valioso y lo que hace que emocione y que esto sea adrenalínico y que dé ganas de ir por más es el hecho de que nos estamos dando la mano entre peruanos. Y eso es algo que hay que saber reconocer, hay que saber valorar y también que hay que saber reconocernos en el otro. Y el turismo es eso también, entre los que estamos desde la parte de la gestión, desde diferentes ámbitos, pero también entre lo que mencionaban, del miedo a lo ajeno, a lo extraño. ¿Quién no tiene miedo? Las autoridades también tienen miedo de la ciudadanía de las autoridades, el público y así. Pero ¿en qué momento decimos ya? Vamos, atrás quejas, atrás catarsis, atrás prejuicios, echemos para adelante y construyamos juntos, ¿no? Entonces, el diálogo siempre y también reconocer que a veces las soluciones están en lo más micro y en lo local y que debe aplicarse mucha creatividad. Y todas las carreras, profesiones tienen parte en este sector increíble en el que trabajamos, porque esto es personas entre personas. Si se invierte tanto en infraestructura, es para las personas. Y si el turismo no hace feliz a quienes viven en un destino, a quienes visitan, quienes trabajan y quienes se llevan algo de alegría en una vida que no sabemos cuándo se acaba, entonces... Bienvenido. ¿no? Claro. Entonces... Willkommen. Sí. Sí, claro. Aparte, vamos, desde GOT tenemos también el firme propósito de que nuestros estudiantes piensen fuera de la caja. No, es decir, de que no repitan discursos de, uy, llegaron más turistas, este es mi único indicador y cuantitativo, entonces eres un éxito, sino cuáles son aquellos indicadores cualitativos, como usted decía, llegó el turismo, pero realmente mejoró la calidad de vida, hubo redistribución de la riqueza, entonces sí estamos como que todos alineados en esto que queremos para nuestros estudiantes. Íñigo, ¿cómo ves esto de hacerlos pensar fuera de la caja? Tú que eres experto en hacernos reflexionar sobre estos temas. No sé, bueno, empieza con la pregunta que comentabas, que hablabas de la pasión, que me parece una lindísima pregunta. ¿Cómo transmitir con pasión, no? Sí. Yo reconozco que soy muy apasionado y mis clases creo que transmito pasión no porque me lo proponga, sino porque soy apasionado y porque hablo desde mi propia vivencia, o sea, de lo vivido, de lo observado, de lo encontrado en el camino, ¿no? Desde esa experiencia. Entonces, ¿cómo transmitir pasión? Yo creo que es lo que tú decías, Katy, desde la propia vivencia. Por ahí arranca todo. Entonces, esa vivencia va unida a lo que decía Victoria, al conocimiento, ¿no? O sea, al conocimiento de un país que es sumamente complejo. Más conoces, más te conectas con el país y, por tanto, más experiencias vives. A veces me ocurre que yo les decía que trabajo en la frontera norte con el Ecuador, sobre todo en el ámbito amazónico. Entonces, a veces me pasa que me encuentro con gente recién llegada a ciertas zonas que vienen de ONGs o de proyectos sociales públicos y demás, y me dicen, oye, ¿algún consejo para qué hacer aquí, para trabajar y demás, ¿no? Yo siempre les digo, si puedes, no hagas nada. Dedica unos meses a no hacer nada y a entender y a meterte en el territorio. Y eso significa a probar de todo, a ir a los ríos, a las comunidades, a entender los mitos, a conocer estos mitos, a conocer algo del idioma, de la historia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando entiendas eso, cuando te identifiques con ese territorio, empieza a trabajar, vas a entender muchas más cosas, ¿no? A veces llegamos a las zonas con nuestros... Por eso es el tema de romper esquemas, con nuestros centralismos de donde sea, ¿no? Y el Perú es muy complejo. O sea, el Perú... Para mí la personalidad del Perú es la diversidad. Yo creo que de alguna forma sí nos posicionamos en el mundo. Diversidad de comidas, diversidad de culturas, de danzas, de idiomas, de aves, de olas, de ecosistemas, de climas, etcétera, ¿no? O sea, la diversidad como posicionamiento. Pero la diversidad también es un tema complejo, es difícil, no es fácil. La diversidad te exige precisamente entender qué es esa diversidad. Y lo decías antes, Chío, es totalmente diferente trabajar en una zona de selva
que en otra zona de selva, en el norte que en el sur, o sea, son realidades distintas. Por tanto, mientras no entiendas eso, va a ser difícil que conectes con esos territorios. Y como son realidades diversas, yo creo que la fortaleza de PUC, en este caso de la facultad, es ese enfoque multidisciplinario. Para hacer turismo en el Perú necesariamente tienes que tener un enfoque multidisciplinario, que eso es lo que intentamos dar desde el curso, ¿no? Que tanto en proyecto integrador como el proyecto de intervención en el entorno es, para entender esto necesitas entender la historia, los movimientos sociales, la economía, la conectividad vial, la conectividad fluvial, la digital, etcétera, etcétera, y es una especie de puzzle que tú tienes que armar para entender esa realidad. Y eso te exige salir de tus centros más comunes, de tus visiones del mundo y entender que hay perspectivas totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados, totalmente distintas, ¿no? El chamanismo y el chamán puede ser un objeto exótico para el turista en las capitales amazónicas, por ejemplo, pero en ciertas zonas una acusación de chamán o de brujo es una condena a muerte. Entonces hay que entender en qué ámbito nos estamos moviendo para ser finos en nuestras propuestas, intervenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. De acuerdo, creo que tenemos muchas reflexiones en este primer bloque. Yo creo que el hilo conductor para cerrar ese primer bloque es: somos docentes con pasión, ¿no? Por naturaleza, ¿no? Pasión por el turismo, ¿no? Apasionados por el turismo por naturaleza, creo. A todos nos brillaron los ojos. Sí, creo que algo sí tenemos que hacer nuestro hashtag. Y la pasión, se alimenta con la curiosidad. Yo siempre les digo a los chicos, muchachos, sean curiosos, o sea, pregunten todo, prueben todo, entren, cuestionen, o sea, no se queden prueben todo. en los parámetros, incluso a nivel de información, o sea, superemos también los niveles. A veces la información está también como muy centralizada. Los indicadores, las categorías que utilizamos para entender las diversidades de territorios son desde nuestros esquemas mentales. Seamos capaces de abrir todo eso, ¿no? Y entender que la realidad es muchísimo más compleja en nuestros papeles y nuestros análisis, ¿no? Y si me permites nomás, ¿Sí? Chio, hay una frase que siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Como es el curso de gestión de personas, les digo, en este sector al inicio no se gana, pero se goza, ¿no? Yo se los digo y un poco para transmitirles pues esa pasión, porque tú vas a gozar donde de pronto otros más se divierten en Año Nuevo, tú vas a estar trabajando, pero vas a ver, no sé, pues la cara del que serviste y se va a ver y vas a ver que cumpliste, por ejemplo, el sueño de esta persona, que tienes que amanecer del fin, ¿no? Entonces, y eso es algo que tienen que verlo, pero ahí coincido con Íñigo que también, o sea, hay que investigar, o sea, yo les digo, no hay que mirarnos el ombligo, hay que ir más allá, ¿no? Y efectivamente sí hay también creo que debe haber la integración de la articulación de diferentes sectores, ¿no? Hablaba María Paz con el sector público, el sector privado, nosotros la academia, la universidad, ¿no? Pero los chicos tienen que conocer, ¿no? Todo lo que finalmente está involucrado dentro de lo que implica finalmente el turismo y hacia dónde ellos pueden transitar con su carrera, porque yo digo, al final también la carrera es un instrumento, una herramienta para llegar a donde tú quieres. Y ahí, o sea, eso vas a tener que construirlo tú, ahí no te va a parar nadie, ¿no? Porque eso va a depender de cada uno de ellos. Genial, lo tengo. Entonces, hashtag apasionados por el turismo. Me encanta. ¿No? Entonces, ¿no? Apasionados por el turismo y por naturaleza. Regístrese como Claro, el sector público habló al respecto. Mañana sale en el peruano. Tenía una segunda pregunta, porque también es otra de las reflexiones a las cuales nos lleva la OMT este año, y nos dice que el turismo es uno de los principales empleadores en el mundo, ¿no? Nos dice que en el año 2009 el sector empleaba 1 de cada 10 personas en el mundo. Y la pregunta es, desde GOT, ¿qué rol creen ustedes que podemos cumplir para aportar a la construcción de un turismo sostenible, resiliente, pero que además genere desarrollo local y que dé una mano a las poblaciones históricamente excluidas o vulnerables, ¿no? Nos habla la OMT de cuánto el turismo ha aportado a la mujer, a las comunidades indígenas, y nos pone eso sobre el tapete, ¿no? Entonces, desde GOT, ¿cómo nos vemos involucrados en eso que nos invita a reflexionar la OMT este año? Empezamos con Katia, le damos la vuelta.
Es gracioso, ¿no? Porque yo trabajé en una empresa, en G Adventures, que es canadiense, y Bruce, el fundador, hace muchos años, escribió una frase que a mí me marcó cuando trabajé ahí. Y lo gracioso es que es justo lo que acabas de decir, pero quizás visto un poquito más ambicioso, pero me emociona porque él dice que el turismo puede ser la mayor forma de acabar con la pobreza del mundo. Es recontra ambicioso. Y cuando lo explica, dice efectivamente eso. Cuando uno ve la cantidad de sectores o personas, organizaciones que afecta o sea, el turista, sea nacional, internacional, lo que sea, es sorprendente la cantidad de sectores involucrados: transporte, guías, artesanos, el agricultor que trae los productos para el restaurante, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser infinito, desde el dueño del hotel, el dueño del avión, hasta el que limpia el aeropuerto. O sea, todos estamos directamente involucrados en turismo. Entonces es un poco lo que hablabas. Y cuando él lo dijo, él me lo presentó así, yo me quedé, wow, nunca lo había pensado de esa forma. O sea, siempre lo había sentido, ¿no? Cómo me encantaba cuando venían los turistas y compraban el chullito en la esquina y la persona estaba feliz de que le hubieran comprado su producto, ¿no? Y es maravilloso ver esos pequeños detalles, pero hasta la bodega que vende el agua está impactado por turismo. Entonces el impacto puede llegar a ser fortísimo, fortísimo. Y Bruce, cuando dijo esto, a mí me causó un cambio radical. Y uno de los primeros cambios que hizo esta empresa fue precisamente incluir a las poblaciones vulnerables en los tours de los clientes. Entonces, por ejemplo, creó un turismo vivencial en muchas regiones del mundo. No estoy hablando solo de Perú, pero acá en Perú usó, o sea, digamos, aplicó eso en una comunidad llamada Cacacoyo en Cusco, pero no fue un desarrollo filantrópico, sino fue sostenible. Él les enseñó a la comunidad cómo es que los turistas querían los productos. O sea, no fue Bruce mismo, no fue todo el equipo. ¿Cómo debes hacer el producto para que sea vendible, para que sea atractivo? ¿Cómo debes mostrar tu comunidad? O sea, lo que hablábamos hace nada, limpiándola, dándole servicios básicos, dando acceso, etcétera, etcétera. Y hoy en día no hay un solo turista de G Adventures que no venga al Perú y vaya a la comunidad de Cacacoyo y compre los productos. Y ha salido en las noticias internacionales, etcétera. Y las personas que viven en Cacacoyo hoy día tienen mejores viviendas, los niños van al colegio, es más, creo que tienen un colegio ya armado en la comunidad, y los vecinos quieren ser parte de la comunidad de Cacacoyo. O sea, yo también trabajé en Condor Travel y ahí también trabajábamos con Miss Minay, una comunidad en los altos de Maras y Moray, y ahí también fue el mismo tema, pero hicimos turismo vivencial desde alojamiento en la comunidad, además de ir a ver las experiencias. No era tanto venta de productos, sino era más vivencial. Y es emocionante ver cómo y sobre todo porque el turismo yo creo que es una de los sectores que más incluye todas las poblaciones. Es muy igualitario. Llamémoslo inclusivo, si quieres, ¿no? Y somos muchas mujeres también las que trabajamos en turismo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que Por ejemplo, esta mesa, ¿no? No quise decirlo directamente. Escucha que en esta oportunidad Íñigo es la cuota de género de gozo. Sí, pero es sorprendente. Es sorprendente. Y ha aumentado la cuota de hombres, tengo que decirlo. Pero sí, cuando yo empecé éramos todas mujeres. Sí. Y aterrizamos en lo mismo, ¿no? El turismo como herramienta de desarrollo, que debe ser también otro de nuestros hashtags al terminar esta mesa, ¿no? Sí, y antes y para terminar, simplemente quería enfocar que la diversidad de la que hablaba Íñigo precisamente tiene que ser vista como un valor. Tanto la diversidad de Perú como de cualquier otro país. Sí, no le ponemos valor a eso. A veces nos peleamos por temas políticos, culturales, tradicionales o lo que sea.
pero el darle un valor a que el turista está viniendo por eso, y sea nuevamente nacional o receptivo, pero está yendo por tu diversidad cultural. El día que la pierdas, los pierdes también. Y eso es lo que las comunidades, los territorios tienen que también entender. Y esa es la dificultad que tenemos a veces, de educar, ¿no? Completamente de acuerdo. Vamos con Íñigo, ya que Katia lo ha mencionado. Hasta ahora estamos en la misma línea, pero ha habido este tipo de conversaciones en las cuales no nos hemos puesto de acuerdo y tenemos miradas diferentes, que también es lo rico que disfrutan nuestros estudiantes, ¿no? Cuando dicen, tú me dijiste esto, Chío, pero el otro profesor me dijo otra cosa. Muy bien, ten tú la capacidad de discernir qué aprendizaje quieres construir, ¿no? Exacto, sí. Además, hablando de diversidad, no hay discursos únicos, ¿no? Así Ni es, verdades claro. absolutas. O sea, la diversidad ciertamente yo creo que es un don. Es una dificultad, pero es un don sin duda, ¿no? Dificultad en cuanto a gestión, en cuanto a diversidad de situaciones, etcétera, ¿no? Cuando leí quizás sea un poco controversial en lo que voy a decir, no sé, ojalá me deje entender, pero cuando leí la pregunta, la primera idea que me vino a la cabeza fue que quizás el primer rol sea cambiar un poco la mirada de la realidad, ¿no? O mejor, ampliar la perspectiva de la realidad. Porque lo primero que me resonó es por qué cuando nos referimos a sociedades rurales, a sociedades del Ande o de la Amazonía, por ejemplo, lo primero que nos sale siempre es un tema de pobreza, de marginación, de olvido, etcétera, ¿no? Sin duda, todas esas situaciones se dan, de todas maneras. No quiero negar las realidades y las necesidades que hay en la Amazonía y en la sierra, pero siempre me da la sensación que el primer abordaje para entender la realidad es desde estas categorías de son pobres. Por tanto, el turismo se vuelve una alternativa para superar la pobreza. Yo no plantearía así la intervención del turismo, ¿no? Me acuerdo que cuando trabajé en CETUR, en la estrategia de turismo rural comunitario, el eje fuerte sobre el que se basaba el turismo comunitario era experiencias de turismo realizadas en comunidades para que salgan de su desarrollo y su pobreza, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué plantear así el turismo desde la debilidad? Cuando el turismo lo primero que tiene son dos componentes que son claramente positivos. Cuando alguien decide entrar en turismo, sea una persona, una comunidad, un pueblo, una localidad, lo que sea, es porque hay una autovaloración de lo que se tiene. Este territorio es evaluado positivamente por la gente, por su arqueología, naturaleza, cultura, tradiciones, lo que deseen, pues hay una valoración positiva de lo que existe y eso es positivo, y luego hay un deseo de interrelación con el otro diferente que viene a conocer estas cosas, ¿no? Por tanto, eso también es positivo. Partimos de algo positivo. Entonces, ¿por qué nuestra mirada en las comunidades es desde esa pobreza? No, señores, God puede decir, ¿no? O sea, plantear una pregunta o una reflexión tipo construcción de un turismo que ayude a salir de la pobreza a poblaciones desfavorecidas, o bien, otra manera de decirlo es, en los Andes y la Amazonía hay emprendedores e iniciativas que ofrecen experiencias novedosas que unen naturaleza y cultura. En el fondo estás diciendo exactamente lo mismo, pero dejas de mirar al otro como una especie de eterna víctima, ¿no? Como una especie de eternamente pobre, ¿no? Yo eso me encuentro permanentemente en la Amazonía, es algo con lo que me peleo continuamente con ONG, funcionarios públicos y demás, no miremos a la Amazonía como extremadamente pobre. O sea, todas las estadísticas que se hablan de Amazonía siempre son pobres. ¿Por qué? ¿Por qué hacer estadísticas que no reflejan esa realidad? Porque esa mirada siempre es desde la debilidad. Cuando los propios pueblos indígenas, muchos de ellos te están diciendo, no nos hablen de nosotros de extrema pobreza hay en las ciudades, que los abuelos están solitos, que hay gente mendigando en las calles, etc. Eso es extrema pobreza, ¿no? Pongo un caso así como extremo. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar en una comunidad, es Achuar, en las cabeceras del Huitoyacu, cerca de la frontera con el Ecuador, se llama Huijín. Esta comunidad, para llegar, son como 3 o 4 días de viaje por río, etcétera, en un territorio inmenso con enormes recursos naturales, pesca, proteína del monte, palmeras, etcétera, etcétera. Y bueno, el programa Caliwarma, que da alimentación a los estudiantes, les da de comer. ¿Por qué estás dando de comer a esta población? Cuando tiene sus recursos del bosque y se alimenta de ellos, y la proteína y la calidad de esos productos es 1000 veces mejor superior de lo que llega. Porque en el fondo nuestra mirada es, como son diferentes a nosotros, como viven distinto de nosotros, como viven en ámbitos rurales y como viven en la Amazonía, son pobres, por definición. Entonces yo creo que sí debemos superar ese discurso y mirar la realidad
desde las potencialidades y no por olvidar las necesidades, sino precisamente mirar desde las potencialidades, ¿no? Sobre todo la experiencia turística. Entonces, si tú te metes en turismo y haces bien las cosas, mejorará tu vida y lo que sea, pero eso para todo el mundo. Si uno se hace empresario de un hotel de lujo, tú no le dices, oye, estás haciendo este hotel de lujo para salir de la pobreza. No, estás haciendo este hotel de lujo porque estás apostando por el turismo, porque quieres hacer negocio, porque quieres dar trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es un poco yo lo que reclamo, cambiar nuestra mirada del Perú y sobre todo de los ámbitos rurales peruanos, andinos y amazónicos. Eso. Sí, sí, perfecto, Íñigo, ¿no? De hecho, es la primera vez que la OMT también como discurso ya no usa la palabra pobreza, ¿no? Sino Ajá. usa justamente Distribución de riqueza. poblaciones históricamente olvidadas, ¿no? O poblaciones vulnerables. Pero sí es interesante porque creo que todos coincidimos con esa mirada, esa necesidad de decir, no porque es diferente, no es tan bueno como yo, ¿no? Sino en realidad justo, ahí le doy el pase a María Paz, lo que es esta construcción de ciudadanía, ¿no? Poder entendernos como peruanos y en base a ese entendimiento poder respetar a un peruano que es diferente a nosotros, ¿no? Correcto. Yo siempre digo, en la medida en que podamos viajar y hacer turismo, vemos reflejado a un peruano que tiene una labor diferente al nuestro, Exacto. pero que construye tanta ciudadanía como lo podemos hacer nosotros, ¿no? Y te permite además vivir una experiencia desde ese peruano diferente a ti, que es diferente a tu propia experiencia. O sea, Así entonces es. valora desde entrada esa experiencia, ¿no? De Sí. naturaleza, de cultura, de gastronomía, de productos, de lo que sea, ¿no? Sí, yo en la misma línea también un poco esto del centralismo y muchas veces de forma despectiva el decir regrésate a tu chakra, ¿no? Y el turismo puede ser justamente la herramienta que te devuelve a ti el orgullo de decir, oye, el trabajo de un agricultor es tan importante como el tuyo que eres un Exactamente. médico, ¿no? María Paz, estamos en la misma línea, ¿verdad? Sí, parece que me está leyendo la mente, porque en realidad me sigue haciendo bastante sentido, ¿no? Que las competencias que se desarrollan y que acompañamos a los estudiantes deben estar basadas también en este pensamiento crítico, en este análisis y también regresando al eje de la persona, ¿no? Los seres humanos, al margen de que es un espacio urbano, un espacio rural, semirural, la pobreza está presente en todos los espacios y si despojamos ese filtro que ponemos del territorio si es rural o urbano, de pronto vemos, y yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa si es que con los estudiantes empezamos a analizar los destinos, revisamos algunos destinos de diferente nivel de desarrollo y de pronto evaluamos qué tan coherente ha sido el discurso del turismo sostenible respecto a la huella que ha dejado en ese espacio? ¿No? ¿Qué tanta capacidad de integración se ha dado a lo largo del tiempo? ¿No? Pero también, si tenemos una diversidad y una oportunidad increíble de abrazar la biodiversidad, ¿qué tan coherentes estamos siendo en el trabajo digno, en el comercio justo y en realmente que tanto desde el sector público, desde el gobierno, desde el sector privado, estemos siendo conscientes cómo la calidad de vida va mejorando? ¿Quién le está prestando atención a eso? ¿Quién nos puede dar luces de eso? La municipalidad, el presidente de la comunidad, los grupos organizados de estudiantes, el grupo de madres en cualquier barrio, en cualquier comunidad. Si tenemos activos tan únicos, tan especiales, ¿qué tan coherentes estamos siendo también con la gestión del turismo en el territorio? Estamos llevando un montón de gente a consumir como una plaga. ¿Qué estamos dejando o qué pasa en el espacio que visitamos una vez que se va ese evento, esa fiesta, ese fin de semana largo, esa temporada alta? ¿Cómo queda? ¿Qué dejamos? Y algo súper importante, ¿qué sienten los que no interactúan en el turismo pero están observando? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? Exclusión. ¿Qué soñaron? ¿Quiénes son hoy en día? ¿Y qué huella hemos dejado por ese espacio, ¿no? Y algo respecto al reto de los empleos. Hay algo que a mí me parece genial, ¿no? Dicen que las condiciones adversas nos volvemos más creativos. Y hay algo que debemos reconocer. Se habla mucho del porcentaje de informalidad en el sector. Y creo, y por lo que he visto, hay
mucha creatividad en el espacio informal dentro del sector. ¿Cómo hacemos para pasar de un rol fiscalizador y sancionador a un rol promotor de acompañamiento y que de pronto esas iniciativas tan creativas, pero tal vez informales, pasen a ser parte de un espacio en el que hablemos de experiencias también seguras y experiencias donde regresamos al mismo eje, la persona? Podemos ser creativos, podemos ser diversos, podemos ser únicos, pero también somos re seguros. ¿Cómo llegamos a ese sueño? Todos tenemos parte y todos podemos echar mano en eso, ¿no? Entonces, también sería súper interesante saber realmente cuál es la cantidad de empleo que genera verdaderamente el sector y que dentro, yo creo que hay una mega oportunidad desde la academia que los estudiantes participen en investigaciones, estudios, porque para tomar decisiones, para identificar brechas y hacer políticas públicas efectivas, necesitamos información, ¿no? Y lo que dices es súper cierto, porque el agricultor que vende papa a la región, digamos, de Cusco, que es, digámoslo con sus letras, la región turística en receptivo más importante que tenemos, no se vincula con turismo. Él cree que vende papas en el mercado, no se siente parte de la cadena. Entonces, el conseguir, digamos, esa investigación, que podría ser la tarea de los apasionados, sería como súper interesante para realmente involucrar a estas personas, a los agricultores y a todas las personas relacionadas. Oye, fíjate, mira la cantidad de trabajos que trae el turismo a tu sector, ¿no? Y que por fin se sientan parte de, ¿no? Y estén como que, no me importa porque yo no gano nada del turista que viene, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que has dicho, me parece súper válido. Sí, creo que van a quedar muchas cosas interesantes para más conversaciones, pero nada, cerramos contigo, Victoria, nuevamente el rol, ¿no?, que debe cumplir GOT en esta construcción de un turismo sostenible y resiliente. Mire, mientras hablaban, pensaba cuál es la palabra que podía, digamos, encerrar todo ello, ¿no? Este rol. Yo creo que podría ser, por un lado, creo que el rol es un rol articulador, ¿no? Articulador, vinculador, ¿no? Integrador, porque en realidad tenemos que tener una mirada, digamos, global de nuestro sector para darnos cuenta que el turismo no es un tema aislado, de que a veces pensamos de la hotelería, como decíamos, el pequeño agricultor, porque al final todo es una cadena productiva y todos nos valemos de todos, ¿no? Cuando en el curso de gestión de personas comenzamos el curso, iniciamos haciendo un diagnóstico en general, tanto de los factores internos como externos, que no hablamos de inicialmente de personas, sino que finalmente, bueno, va a decantar en las personas, pero que atañe a las empresas, y hay una serie de dimensiones económicas, políticas, sociales, que de una u otra manera intervienen, y eso va a decantar en la gestión de personas, ¿no? Y es ahí donde este rol integrador, articulador desde GOT se tiene que dar. Entonces los chicos tienen que tener una mirada integral para decir, si yo voy a tener en el futuro, voy a contribuir desde el turismo a poder trabajar en una empresa del sector hotelero, gastronómico, restaurantes, tengo que saber que no es solamente porque voy a estar trabajando ahí dentro, sino ese negocio le da una serie de oportunidades de desarrollo finalmente a la economía del país, porque nosotros estamos desarrollando economía, ¿no? ¿Cuánto aportamos al PBI dentro del sector, digamos, de nuestro sector, ¿no? Se dice que la minería, pero también está el turismo, ¿no? ¿Cuánto en realidad nosotros contribuimos, ¿no? Y si nos damos cuenta, mire, estamos en localidades tan alejadas que tú comentabas, ¿no? Que a veces no tenemos idea que llega, y hay toda una comunidad que desarrolla sus propias fuentes de ingreso, ¿no? Y coincido contigo, Íñigo, que creo que no son poblaciones vulnerables, creo que tenemos que tener una mirada distinta, ¿no? Por eso viene todo este tema de la diversidad, de la inclusión, porque al final ellos no estamos valorando lo que realmente tiene esa comunidad y cómo
eso contribuye a seguir mejorando las condiciones del turismo. Y ahí es donde este rol, esta mirada que tienen que tener nuestros estudiantes de poder ver cómo articula finalmente todo lo que va, no solo el conocimiento, sino las experiencias y la vinculación con diferentes organizaciones, instituciones, empresas, finalmente van a hacer que ellos aporten a seguir construyendo en el país, ¿no? Muchísimas gracias, Victoria. Cerramos este bloque. No tenemos más que desde GOT agradecer primero su disposición para esta conversación, el tiempo que nos brindan y saber que tenemos puntos de coincidencia desde la construcción del aprendizaje y sobre todo que estamos apasionados y nada, somos aquí los docentes que queremos generar un cambio y construir un mejor país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Porque si no seguimos hablando. Sí, hasta mañana.